Hoy aprenderemos nuestro primer patrón para crear oraciones, usando lo aprendido en la pasada lección y la famosa partícula wa. Vamos de inmediato a nuestra lección número 8. Bienvenidos en Japonés con Rafi, donde hacemos que aprender japonés no sea un dolor de cabeza. Y si deseas conocer más acerca del lenguaje japonés, tanto hablado como escrito, presiona rápido sobre el botón de suscribirse y de paso sobre el icono de la campana para que te mantengas al tanto de todas mis publicaciones. Tal como dije en la pasada lección, esta lección es una de las más importantes porque este tema crea confusiones y dudas en algunos estudiantes de japonés que les persiguen de por vida. Lo primero, quiero que recordemos algo que dijimos en la lección 7 que es clave, crucial, esencial para poder entender todo lo que aprenderemos hoy. Y es esto. En oraciones mayores en el japonés, el sujeto siempre está presente aunque no se mencione. Repito, el sujeto siempre está presente aunque no se mencione. Todo lo que aprenderemos hoy se basa en eso. El modo en que lo ilustramos en las pasadas lecciones fue pensando en la oración como si tuviese una caja donde el sujeto de la oración está presente, pero de modo invisible. Esto es importantísimo. El primer patrón que aprenderemos para crear oraciones funciona uniendo dos sustantivos delante de Dios y de estos testigos. La estructura básica es la siguiente. Sustantivo a, del cual diremos algo, partícula wa, que la explicaremos en unos momentos, sustantivo B, que es el que está asociado con lo que se dice de A, y por último, des. Nuevamente, sustantivo A, partícula wa, sustantivo B y des. Cuando veas ejemplos entenderás en qué consiste todo. Ya en la lección 7 hablamos con bastante detalle de qué es des y no tenemos que explicar lo que es un sustantivo, así que vamos a enfocarnos en lo que es la partícula wa. Y dicho sea de paso, como ya hemos mencionado, aunque se escribe con el hiragana ha, cuando se usa como partícula se pronuncia wa. Ahora, ¿qué función tiene wa en la oración? Recuerda que dijimos que las partículas tienen cierto efecto en las palabras que vienen antes de ellas. Wa es una partícula interesante porque nos da varias piezas de información acerca del sustantivo a. Lo primero que wa nos dice es que el sustantivo a va a ser el tema de la oración. En otras palabras, que lo que se va a decir en la oración es algo que tiene que ver con a. A propósito, en muchos lugares vas a escuchar, y probablemente ya has escuchado, que wa sirve para indicar el sujeto de la oración. Pero eso no es correcto. No indica el sujeto, indica el tema de la oración. Y de eso te voy a hablar más en unos momentos. Lo segundo que wa nos dice es que lo que se va a decir de a quizás se puede decir también de otras cosas. Quizás se puede decir de un sustantivo se, de varias cosas, pero por el momento no sabemos con seguridad si les aplica a ellos o no. Por ahora, sabemos que al menos o en cuanto al sustantivo a, sí aplica lo que se va a decir. Por eso es que muchas veces la partícula wa se traduce como al menos o en cuanto a algo. Lo tercero que wa nos dice es que lo verdaderamente importante, el énfasis de la oración, viene después de ella. Si ves esto, lo puedes interpretar como que dice en cuanto a o en cuanto al sustantivo a, pero imagina que yo dijera en cuanto a y no digo nada más. Te quedarías esperando algo. Hay una información que te voy a dar sobre A y estás esperando para que yo la diga. Por lo tanto, es obvio que lo verdaderamente importante en la oración, el énfasis, la información nueva que necesitas, es lo que viene después de wa. Dicho sea de paso, ahora que hablé de información nueva, una cosa que se asume cuando se usa la partícula wa es que el sustantivo a ya se conoce. Ya sea porque se mencionó ya en la conversación o porque ya lo hemos visto, por lo que sea, pero se asume que quienes estamos hablando sabemos ya de qué se trata. Muy bien, ahora vamos a ver todo esto en acción con un ejemplo. Supongamos que vemos esta oración. Boku wa Rafi desu. Boku es el pronombre personal yo, de un modo levemente formal, pero tradicionalmente es de uso masculino. Si eres mujer, usarías watashi en lugar de boku, aunque contrario a lo que a veces escuchas por ahí, watashi no es de uso exclusivo femenino. Los otros días estaba escuchando una conferencia del primer ministro de Japón y todo el tiempo se le escuchaba decir watashi, watashi, watashi. Wa ya describimos lo que hace, Rafi obviamente es mi nombre y des es la cópula de la que hablamos en la lección 7. Si fuésemos a traducir esto de un modo literal, estamos diciendo, en cuanto a mí, soy Rafi.
Wa indica que boku es el sustantivo que va a ser el tema de la oración, de lo cual se va a decir algo. Y lo que se dice acerca de boku, o sea, lo que se dice acerca de mí, es que soy Rafi. Muchas veces una oración como esta se puede interpretar como yo soy Rafi, y no es una mala interpretación, pero hay un problemita con eso, y es que cuando se interpreta o traduce de ese modo, da la impresión de que wa está marcando el sujeto de la oración. Y recordarás que hace unos instantes te dije que wa no indica el sujeto de la oración. Y puede que pienses, pero Rafi, yo estoy viendo que antes de wa lo que hay es el sujeto de la oración, boku. ¿Cómo me vas a decir que no está indicando el sujeto cuando claramente se ve que está ahí? ¿Recuerdas que al principio mencionamos que el sujeto lo podemos ver como si estuviese de modo invisible en una caja antes del predicado? Ahí es donde realmente se encuentra el sujeto. Lo que wa está haciendo por acá es indicarme el tema de la oración. El problema que causa mucha confusión es que el tema de la oración, en muchas ocasiones, concuerda con lo que sería el sujeto de la oración en español. Pero el que el tema concuerde con el sujeto en español no significa que la función de wa sea indicar el sujeto en japonés. Vuelvo y repito, la función de wa es indicar el tema de la oración. El sujeto realmente existe en la caja invisible que va antes de B. En la oración, en cuanto a mí, soy Rafi, ese mí, que es el tema de la oración, concuerda con el yo, el sujeto que está en la caja invisible. Pero sus funciones en la oración son aparte. Uno cumple la función de tema y otro, el de la caja, cumple la función de sujeto. Pero puede que aún pienses, Rafi, aún no quedo convencido, es que estoy viendo claramente que el sujeto está ahí antes de wa. ¿Cómo me vas a decir que piense en el sujeto como un concepto invisible dentro de una caja? No cabe duda de que wa está marcando el sujeto. A eso vuelvo y digo, estás pensando en español. Recuerda que dije que la partícula wa muchas veces se interpreta como en cuanto a. Si digo boku wa, en cuanto a mí, piensa cómo puede terminar esa oración. ¿Qué viene ahora en esa información nueva? Ciertamente tiene que ver conmigo porque yo soy el tema, pero ¿qué garantía tengo de que yo soy el sujeto de lo que viene después? No tengo ninguna garantía. Por ejemplo, en cuanto a mí, me escoltaron fuera. En cuanto a mí, mis hermanos me aman. En cuanto a mí, me dejaron sin respuesta. Todas esas oraciones utilizan boku wa o watashi wa, pero luego demuestran que boku o watashi no eran el sujeto de la oración. Y si no todo el tiempo el tema coincide con el sujeto de la caja invisible, no le podemos asignar a wa una regla que diga que sirve para marcar el sujeto. Lo que wa sí hará siempre es indicar el tema de la oración. Aunque para alguien que habla español puede que esas oraciones no suenen de un modo natural, en japonés, oraciones como las que acabo de decir se usan con mucha frecuencia. Imagina que te muestro un cajero automático y te digo, mira, esto es un cajero automático que tiene la función de dispensar dinero. ¿Cómo te sentirías si luego de decirte eso, insertas tu tarjeta, marcas tu número secreto y el cajero, en lugar de darte dinero, te da una sardina? Obviamente vendrías bien molesto o molesta donde mí a decirme que yo te engañé. Y yo te digo, lo que pasa es que a veces da dinero y a veces da sardinas, no hay garantía de uno o de lo otro. Te molestarías más aún y me dirías, pues no digas que es un cajero automático de dinero. Lo mismo pasa con wa. Muchas veces te dirán por ahí que es la partícula que marca el sujeto, porque cuando vemos la traducción en español, da la impresión de que eso es lo que hace. Pero entonces, luego te darás cuenta que no todo el tiempo lo que wa marca coincide con el sujeto real, el de la caja invisible. Por lo tanto, no podemos decir que la función de wa es marcar el sujeto si esa función cambia de repente y sin aviso. Así que nuevamente decimos que wa sirve para indicar el tema de la oración y ese tema muchas veces coincide con el sujeto de la caja invisible, pero no necesariamente será siempre así. Si deseas conocer más acerca de wa, he preparado una serie de 5 partes que puedas acceder en el enlace de arriba y que contiene casi 1 hora de información detallada acerca de wa y de otra partícula llamada ga con la que se suele confundir a menudo. Vamos a ver un ejemplo más y luego haremos un ejercicio donde te voy a pedir que hagas oraciones usando el patrón que estamos aprendiendo hoy. Para el ejemplo vamos a usar la palabra en japonés para esto, que se dice kore. A propósito, los pronombres demostrativos neutros como esto, eso y aquello son fáciles de aprender porque se parecen en pronunciación. Se dicen kore, sore, are,
Como puedes ver, todos terminan en re. Kore, sore, are. Ya sabemos que kore es esto, sore es eso, y de hecho, sore casi suena como la palabra eso, sore, y are comienza con a, igual que la palabra aquello. Kore, sore, are. Ahora, supongamos que quiero decir en cuanto a esto es un coche. Dejándonos llevar por el patrón que estamos usando, sabemos que el tema de la oración es kore. Ese va a ser el sustantivo a, así que vamos a decir kore wa, y el predicado va a usar el sustantivo be, que es kuruma. De ese modo queda kore wa kuruma desu. Normalmente esto se ve traducido como esto es un coche, pero recuerda que kore es el tema de la oración y que el sujeto realmente se encuentra en la caja invisible antes del predicado. Así que en el sentido estricto se está diciendo en cuanto a esto es un coche, aunque normalmente lo verás traducido como esto es un coche. Vamos a hacer ahora unos ejercicios de práctica. Vamos a usar los 3 pronombres demostrativos que aprendimos, kore, sore, are, y lo que aprendimos en la lección pasada sobre el manejo de des y las palabras de vocabulario que hemos ido adquiriendo. Cada una de las oraciones serán del modo más literal posible. Trata de decir lo siguiente. En cuanto a eso, es un coche. Sore wa kuruma desu. Sore wa kuruma desu. Sore wa kuruma desu. Como ya hemos mencionado, comúnmente esto se ve traducido como eso es un coche, pero en el sentido literal sería en cuanto a eso, es un coche. Vamos a la siguiente. En cuanto a eso, es un paraguas. Sore wa kasa desu. Sore wa kasa desu. Sore wa kasa desu. Ojo con la que sigue a continuación. En cuanto a eso, no es un lápiz. La palabra para lápiz es enpitsu. Nuevamente, en cuanto a eso, no es un lápiz. Sore wa enpitsu janai desu. Sore wa enpitsu janai desu. Sore wa enpitsu janai desu. En cuanto a aquello, era un libro. La palabra para libro es hon. Y nota que estamos diciendo en cuanto a aquello. Are wa hon deshita. Are wa hon deshita. Are wa hon deshita. La última va a ser la más elaborada de todas, así que si tienes que detener el video para pensarla con calma, siéntete en la libertad de hacerlo. En cuanto a aquello, no era japonés. Lenguaje japonés se dice nihongo. Y ojo, nota que estoy diciendo en cuanto a aquello, no era japonés. Es pasado negativo. Are wa nihongo janakatta desu. Are wa nihongo janakatta desu. Are wa nihongo janakatta desu. A medida que sigamos a través de este curso básico, hablaremos mucho y usaremos mucho la partícula wa para así aprender más sobre ella. Recuerda la serie de casi 1 hora acerca de la partícula wa y de la partícula ga, la cual veremos más adelante. Nos veremos en la próxima. Este que te habló fue Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.